Hermanos, como ya comenté hace un momento, este mes nos corresponde tener énfasis en la oración. Y el énfasis en la oración, hermanos, es para motivarnos, para que cada uno de nosotros nos sintamos motivados a estar orando, a mantenernos en oración. No solamente es para que durante este mes oremos, sino para que durante este mes y el tiempo que viene estemos orando, permanezcamos en oración. Y hermanos, en términos generales, en todas las iglesias cristianas, o en la gran mayoría, uno de los cultos con menos concurrencia o menos asistidos es el culto de oración. Y hermanos, no sé por qué no vengamos a orar. A veces yo creo que hay trabajos, hay compromisos, pero a veces hay hermanos o habemos que no tenemos un compromiso a esa hora y por alguna razón no venimos. Y todavía más, no oramos en nuestros hogares o no tenemos una devoción, un tiempo específico cada día de orar. Y bueno, ¿por qué no oramos? A lo mejor porque no hay necesidades, porque no tenemos ninguna necesidad, porque no necesitamos de Dios, porque no necesitamos de su amor, de su misericordia, de su guía, de su protección. No necesitamos nada. Todo lo tenemos resuelto, todo lo tenemos hecho y no necesitamos orar. O tal vez porque vamos en nuestra vida a la deriva, caminando solamente o viviendo solamente en lo que sale, en lo que va pasando, en lo que se presente, pero no sin la guía, no sin la dirección, no sin la ayuda, no sin la protección de Dios. Por eso, hermanos, es tan importante la oración, que oremos. Por eso es tan importante insistir en que oremos. Es mi responsabilidad, hermanos, motivarlos para que todos oremos. Yo sé que algunos de ustedes oran en sus casas y tienen tiempo de devoción y tienen ya una disciplina para orar a tal día, a tal hora del día. Qué bueno, gracias a Dios. Continúen así, incrementen más en la oración. Y hermanos, este pasaje que acabamos de leer es cuando el Señor Jesús entra en el huerto del Getsemaní o el huerto de los olivos y se retira con sus discípulos para orar previo a ser tomado, para ser sacrificado, y les insiste en que oren. El pueblo de Israel, hermanos, sabía de la oración, y desde la antigüedad, desde el Antiguo Testamento, Dios había hablado al pueblo para que oraran. Y los patriarcas, los reyes, los jueces, los profetas, los sacerdotes, todos tienen en la palabra de Dios ejemplos de oración. Y los salmos, hermanos, son ejemplos amplios de oración. El pueblo de Israel sabía que tenía que orar y tenía como antecedente todo lo que habían orado sus antepasados. Sin embargo, cuando el Señor Jesús viene, no oraban. No tenían esa disciplina, esa costumbre. Tanto así que el precursor del Señor Jesús, Juan el Bautista, dice la palabra que enseñó a sus discípulos a orar. Y cuando el Señor Jesús forma su grupo de discípulos, dice la palabra de Dios que los enseñó a orar. Porque no sabían, porque no tenían esa forma o esa costumbre o esa devoción de estar orando. Tuvo que enseñarles el Señor Jesús a que oraran. Y hermanos, se ha dicho que antes de que el Señor Jesús enseñara a sus discípulos a predicar, que antes que el Señor Jesús enseñara a sus discípulos a hacer milagros, los enseñó a orar. Les enseñó cómo deberían orar. Y dejó la oración modelo, hermanos, para que tuviéramos una guía de cómo orar. El Señor Jesús, hermanos, dio el ejemplo. Perdón. Cristo Jesús nos dio el ejemplo de cómo orar, de cuándo orar y en qué circunstancias orar. Cristo, hermanos, pidió a sus discípulos que oraran, pidió a sus discípulos que estuvieran en comunión con el Señor.
a través de la oración. Y en el huerto de Getsemaní, Cristo ora con sus discípulos para mostrarles, para darnos ejemplo a todos los que somos discípulos de Cristo, para que estemos en oración. Y hermanos, quiero poner a su consideración 3 pensamientos de lo que la palabra de Dios nos dice acerca de la oración. Y el primer pensamiento, hermanos, que quiero poner a su consideración es que Cristo ora, como Cristo ora, siempre, en todo momento. Y voy a leer algunos pasajes, hermanos, de ejemplo, solamente algunos, de cómo el Señor está en oración, orando constantemente. Ay, perdón, se perdió. Bueno, aquí tengo otra, una pastilla. Mateo 14, dice la palabra de Dios, que entró, sus discípulos les dijo que entraran en la barca mientras Él despedía a la multitud, y subió al monte a orar aparte. Hermanos, en esta ocasión el Señor Jesús había hecho un milagro de alimentar a más de 5,000 personas, pero había un antecedente más significativo para la vida del Señor Jesús. Juan el Bautista, su primo, acababa de ser ejecutado, acababa de morir. Juan el Bautista fue el precursor del Señor Jesús, el que empezó a hablar que venía tras él, Cristo Jesús. Y Juan el Bautista, un hombre con todo poder, que señalaba no solamente las cosas buenas y les invitaba a que se bautizaran y al arrepentimiento, sino que señalaba de una manera clara el pecado. Y Herodes, el rey Herodes, vivía en adulterio teniendo la mujer de su propio hermano. Y Juan el Bautista le dijo: no es lícito lo que estás haciendo, estás cometiendo un adulterio. Y Herodes no decía nada, pero la mujer se enojó, se molestó de que Juan el Bautista estuviese señalando su pecado. Y en una ocasión Herodes estaba alcoholizándose con otras personas, con otros amigos. Y entonces la mujer de Herodes, Herodías, mandó a su hija, una jovencita, para que viniera y bailara frente al grupo de esos hombres alcoholizados. Y la Biblia no da detalles de qué tipo de baile ni cómo bailó, pero seguramente no fue un baile, que pudiéramos decir, edificante, o un baile de familia, sino seguramente fue un baile tratando de que la codiciaran. Y aquel hombre alcoholizado y por lo que estaba viendo, le dijo a la jovencita: ¿qué quieres que te dé? Y pues aconsejada por su madre le dijo: dile que te den la cabeza de Juan el Bautista. Y en ese mismo momento el rey Herodes mandó ejecutar a Juan, que estaba encarcelado. Tenía el Señor Jesús todo ese antecedente que pesaba sobre él, porque era humano, porque tenía un cuerpo como el nuestro, porque ciertamente era totalmente divino, pero también era humano, y sentía y se daba cuenta de lo que le habían hecho a Juan, su primo, y cómo lo habían ejecutado injustamente, impíamente. Y tenía el Señor Jesús esa carga en su vida, en su corazón, y es cuando dice a sus discípulos: váyanse. Y él se subió a un lugar aparte y estaba orando ahí. No dice la Biblia que le dijo a Dios, pero seguramente expresó ahí todo su pesar, su dolor que sentía por lo que le habían hecho a Juan el Bautista. Y estuvo en comunión con el Padre durante muchas horas, de tal manera que cuando los discípulos en la barca ya habían avanzado, pero estaban en una tormenta que no podían avanzar ni regresar, el Señor llega caminando hasta ellos sobre el mar a la 4ª vigilia de la noche, entre las 3 y las 6 de la mañana. La Biblia no dice exactamente cuánto tiempo estuvo el Señor Jesús orando, pero si hacemos un cálculo somero, estuvo más o menos 6 horas, aproximadamente 6 horas orando. Creo yo que como mínimo 6 horas orando al Padre Celestial. Amados hermanos, esa es una gran enseñanza para nuestra vida. Ciertamente que a veces llevamos en nuestra vida algún pesar, o haya un acontecimiento en nuestra vida que nos causa dolor, o que nos causa pesar, o que nos causa preocupación, o una enfermedad. ¿Y qué hacer? Hacer lo que hizo el Señor Jesús: retirarnos en lo secreto, en lo particular, ahí
en lo íntimo con el Señor y expresarle todo lo que sentimos en nuestro corazón. Y hermanos, el Señor Jesús pasó 6 horas orando. Es un ejemplo para nosotros. ¿Cuánto tiempo debemos pasar o cuánto tiempo pasamos orando? Después de ahí llegan a Genezaret y entonces el Señor Jesús, dice la Biblia que llegando a aquel lugar, hizo muchos milagros, una multitud de milagros. Toda la gente que venía a Él, a todos, totalmente a todos los sanó. Siempre, hermanos, después de una situación de dolor en nuestra vida, vendrá una situación de bendición para nosotros y para la gente que nos rodea. Un ejemplo más, Marcos 1, muy de mañana, siendo muy oscuro, oscuro lugar, salió a un lugar solo y allí oraba. Y luego le dijeron los discípulos, todos te buscan, todos te están buscando. Muy de mañana, muy oscuro, posiblemente entre las 4 y las 5 de la mañana. El Señor Jesús se levanta, sale de la casa donde está hospedado y se va a un lugar aparte y ahí está orando. No dice la hora que salió el Señor Jesús, pero sí dice que estaba muy oscuro y todavía a las 4 y 5 de la mañana está muy oscuro. El Señor Jesús fue a orar. Y cuando los discípulos se dieron cuenta que no estaba y luego dijeron, pues el Señor no está y ya es hora de desayunar, ¿dónde estará? Empezaron a buscarlo y cuando el Señor regresaba le dijeron, pues ¿dónde andabas? Todos te están buscando. Y el Señor les dio una respuesta y les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique, porque para eso he venido a predicar. Amados hermanos, ¿cuándo es el momento en que nosotros vamos a predicar? Vamos a compartir la palabra de Dios o vamos a dar testimonio. En todo momento. ¿Qué respalda la predicación del Señor Jesús, siendo Él Dios mismo? Pues la oración, la comunión que ha tenido con el Padre durante horas. Por eso, hermanos, cuando salimos a dar un folleto, a predicar, a invitar a alguien, debemos tener previa oración. Yo recuerdo en una ocasión que fui invitado a una reunión y se suponía que ahí en esa reunión las personas que invitaban iba a haber uno de los pastores, iba a predicar, iba a dar el mensaje. Y yo pues confiadamente dije, bueno, pues a mí no me dijeron que iba a predicar, pues yo voy tranquilo y no preparé nada y llegué pues como siempre con mi Biblia. Y ya estando en la reunión dijeron, pues el hermano Jonás que tenga la predicación. ¿Cómo? Pues si me hubieran avisado. Entonces tuve en ese momento que recordar algo que ya había preparado y en ese momento, pues hasta cierto punto improvisado, di un mensaje. Por eso siempre que salgo, por eso siempre que me invitan a cualquier lugar, aunque sea a tomar un café, siempre me preparo porque digo, me van a decir, ándele, predique. Por eso, hermanos, siempre debemos estar preparados, orando a nuestro Dios, teniendo la comunión con el Padre, leyendo su palabra para que en cualquier momento podamos compartir la palabra de Dios. El Señor Jesús, antes de salir a predicar, estuvo durante varias horas en la mañana orando. Segundo ejemplo, Lucas 6, fue al monte a orar y pasó toda la noche orando a Dios. El Señor Jesús esa mañana que tenía que tomar una gran decisión, pero ¿qué hizo en la noche? Se fue a un lugar aparte y toda la noche pasó orando al Padre. La decisión que tomó esa mañana fue de llamar a sus discípulos, a los apóstoles. Tenía que tomar una gran decisión, una decisión importante de llamar a los discípulos que iban a acompañarle. Pero ¿qué hizo el Señor Jesús antes? Pasó toda la noche orando. Amados hermanos, hoy el uso del celular quita el tiempo de muchas personas. Y no estoy diciendo que se pongan a ver cosas malas en el celular. Pero ¿cuánto tiempo pasan distraídos en el celular? Y yo he comentado que si cuando alguien toma su celular para ver lo que tiene ahí, anotara la hora en que toma el celular o lo escribiera ahí mismo en el celular, a qué hora lo toma, y cuando ya lo deja, anotara la hora
y luego si al rato lo vuelve a tomar o durante el día lo toma varias veces, esté anotando el tiempo que pasa en el celular. Y estoy seguro que nos sorprenderíamos las horas sin pensar, sin sentir, que se pasan perdiendo el tiempo en el celular. Como les digo, no estoy diciendo que veamos cosas malas, simple y sencillamente viendo TikTok o yo no sé qué tantas cosas hay en el celular, perdiendo el tiempo. El Señor Jesús aprovechó bien el tiempo orando, porque tenía que tomar una decisión. ¿No es cierto que a veces tenemos que tomar decisiones importantes en nuestra vida? ¿No es cierto que a veces tenemos que tomar una decisión entre dos opciones, entre dos encrucijadas? ¿O no es cierto que tenemos que hacer algo al siguiente día? ¿Qué hacemos previamente? El Señor Jesús oró antes de tomar una decisión. Y un último ejemplo. El Señor Jesús ayunó 40 días. Ayunó y oró durante 40 días y 40 noches. ¿Y saben lo que vino después? ¿Todos recuerdan? Vino la tentación. ¿Cómo hacemos frente a las tentaciones que vienen a nuestra vida, amados hermanos? ¿Cómo estamos fortalecidos ante el ataque del enemigo en las tentaciones? Necesitamos orar. Necesitamos pedirle al Padre la fortaleza, la ayuda, la resistencia para no ceder a la tentación. El Señor Jesús, siendo Dios mismo, el enemigo no dijo, Él no va a caer, no voy a ponerle tentaciones. No, trató de atacarlo para derribarlo. Con cuánta mayor razón a nosotros, el enemigo enviará tentaciones para hacernos caer en pecado. Por eso, amados hermanos, el Señor Jesús nos da otra vez el ejemplo de qué debemos hacer para evitar caer en la tentación, cualquiera que sea, de diferente índole, a diferente forma. A cada uno de nosotros nos ataca el enemigo de diferentes maneras. Necesitamos orar para no caer en la tentación. Hermanos, entonces Cristo siempre nos ha puesto el ejemplo de orar en todo momento, en todas las circunstancias, todos los días. Y un segundo pensamiento, hermanos. Cristo pide a sus discípulos que oren. Y en estos pasajes, hermanos, que leímos del Señor Jesús en el huerto del Getsemaní, allí en Mateo, Marcos y Lucas, vienen tres pasajes paralelos en donde habla de ese momento. Y en Mateo 26, 36 dice que el Señor Jesús fue con sus discípulos ahí y les dijo, siéntense y yo voy allí a orar. Dejó a los apóstoles a 9 en un lugar, o a 8 porque ya no estaba Judas, y luego a 3 de ellos un poquito más adelante, con él, cerca de él, y él caminó un poco más adelante y les dijo, quédense aquí, yo voy un poco más adelante a orar. Y ciertamente que aquí no les dice específicamente pónganse a orar, pero el Señor se retiró y se arrodilló y estaba en oración. Y no era suficiente para sus discípulos la muestra, el ejemplo, la actitud, la acción del Señor Jesús. ¿Estar orando? No se fue lejos a un lugar apartado donde no lo veían. Estaba cerca de ellos. Y ellos y los demás discípulos lo observaban. Y vieron cómo el Señor se arrodilló y estaba orando. A veces el Señor Jesús no necesita decirnos específicamente qué es lo que tenemos que hacer, pero sí podemos ver al Señor Jesús en su palabra lo que Él hizo. Y entonces pensar, como el Señor Jesús hizo, como el Señor Jesús vive, así debo vivir yo. El ejemplo que me está poniendo el Señor Jesús es para que yo lo siga. Y el Señor Jesús ahí les dio a sus discípulos ejemplo. Lucas 22, 47. Se apartó a tiro de piedra y puesto de rodillas oraba. Y les dijo a sus discípulos, oren para que no entren en tentación. Un tiro de piedra, hermanos. Se supone que una persona cuando avienta una piedra, más o menos son 35 metros aproximadamente, dependiendo la fuerza con que lo haga.
pero aproximadamente son 35 metros en el que puede llegar una piedra. Entonces estaba a la vista de sus discípulos y les dijo: oren para que no entren en tentación. Y hermanos, como ya dije hace un momento, la palabra de Dios nos enseña que la tentación propiamente no es un pecado. Pero cuando se cede, cuando se da lugar a la tentación, es entonces cuando se cae en pecado. Santiago 1, 14 y 15 dice que viene la tentación a la vida y luego la concupiscencia y luego viene el pecado y la muerte. Hermanos, la tentación puede llegar a nuestra vida y la concupiscencia es la tendencia que tenemos todos a cometer pecado. Pero cuando entonces alimentamos la concupiscencia con nuestra mente, con nuestros pensamientos, con nuestra vista, con nuestras acciones, ¿qué viene como resultado? El pecado. Y siendo consumado el pecado, dice, viene la muerte, la separación entre nosotros y Dios. Por eso el Señor Jesús les dice: oren para que no caigan en la tentación. Mateo 26, 38. En tanto, la angustia, el Señor Jesús les dijo: es tanta la angustia que me invade, que siento que me estoy muriendo. Quédense aquí entre tanto que vengo y oren. Manténganse despiertos, manténganse alerta, acompáñenme en oración, estén despiertos. Oren conmigo, arrodíllense conmigo, oren conmigo. Y hermanos, en ese momento el Señor Jesús está recibiendo ya sobre su vida, sobre su cuerpo, el peso del pecado de todos nosotros. Y les dice el Señor Jesús: estoy angustiado hasta la muerte, es decir, siento que me voy a morir, tengo la sensación de que me voy a morir. Oren, estén en oración. En Marcos 14, 37, el Señor Jesús vino, halló a sus discípulos y les dijo: Simón, ¿estás dormido? ¿No has podido velar conmigo ni una hora? Estén despiertos orando para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Una hora. 3 veces el Señor Jesús estuvo viniendo con sus discípulos. Y la primera vez que vino, les dijo: una hora no han podido velar. Es decir, que el Señor Jesús estuvo orando 1 hora hasta que vino por primera vez a ver a sus discípulos. Y entonces la Biblia no da más detalles, pero se supone que la segunda vez, otra hora estuvo el Señor Jesús orando. Y la tercera vez, otra hora. Por lo menos 3 horas estuvo el Señor Jesús orando. Y les dijo a sus discípulos: despierten, estén alerta, estén orando. Y ellos no lo hacían. Lucas 22, 46. ¿Por qué están dormidos? ¿Siguen todavía dormidos? Levántense y oren para que no entren en tentación. Al principio les dijo a sus discípulos: estoy angustiado porque pienso que voy a morir ya. Y hermanos, ante esa expresión del Señor Jesús, los discípulos no se acercaron al Señor Jesús y le dijeron: ¿por qué estás tan preocupado? ¿En qué te podemos ayudar? ¿En qué te podemos servir? ¿Qué necesitas? Ni siquiera vinieron y tal vez lo abrazaron. Señor, aquí estamos contigo, no te preocupes, te estamos acompañando, estamos orando contigo. O tal vez si no acostumbraban a abrazar, se sentaran ahí junto al Señor Jesús y decirle: Señor, aquí estamos, te estamos acompañando, vamos a acompañarte a orar. No sabemos lo que estés sufriendo, lo que estés pasando, pero te estamos acompañando. Ni siquiera se dieron cuenta que el Señor Jesús estaban saliendo de su frente grandes gotas de sangre. Una situación médica que sucede, pues creo que solamente en el Señor Jesús, de una presión tan fuerte que los vasos sanguíneos de la frente se rompen y empieza a salir sangre. Ni siquiera se dieron cuenta que el Señor Jesús estaba sangrando de la frente. No le acompañaron, pasó desapercibido todo ello. Y hermanos, la indiferencia de sus discípulos ante el dolor de Cristo
se demostró al no estar alerta, no acompañarle, al no orar con Él. Hermanos, seguramente que el Señor Jesús en todo ese tiempo estaba derramando su alma, su pensamiento al Padre y hablando con Él. La Biblia no dice más detalles, más de lo que pocas palabras de las que habló, pero seguramente estuvo en oración fuerte, constante con el Señor y sus discípulos dormidos. Pero saben que el Señor Jesús nunca les dijo a sus discípulos: oren por mí porque voy a ser sacrificado, oren por mí porque voy a ir a la cruz del Calvario, oren por mí porque siento todo el peso del pecado. Oren por ustedes para que no entren en tentación. Es tan grande el amor y la misericordia de nuestro Dios, hermanos, que no pidió a sus discípulos que oraran por Él. ¿Saben que el Señor Jesús no pide que oremos por Él? ¿Sabe que el Señor Jesús, Dios mismo, no dice oren porque se me está acabando el poder? Oren porque estoy envejeciendo, oren porque tengo pesar. No, porque es Dios eterno, todopoderoso, absoluto. No necesita de nuestras oraciones, pero nosotros sí necesitamos de la oración, de la ayuda, de la bendición, del socorro, de la misericordia, del amor de Dios. Por eso el Señor Jesús les dijo: oren por ustedes mismos. Y es lo mismo que el Señor Jesús nos está diciendo a nosotros: oren por ustedes. No desatendamos esa súplica, esa advertencia, esa invitación que nos hace el Señor a estar en oración. Y paso a un tercer pensamiento y trataré de ser más breve. Cristo ora en Getsemaní. Hermanos, se ha considerado el momento del Señor Jesús en el Getsemaní uno de los momentos más difíciles en el ministerio del Señor Jesús, porque en ese momento fue un momento decisivo, porque Él pudo decir: ¿saben qué? No tengo por qué morir por ustedes, no tengo por qué sufrir, no tengo por qué ir a la cruz del Calvario por gente mala, de mal corazón, desobediente, rebelde, pecadora. No tengo por qué morir. Que sigan así, que sigan sacrificando corderos, o que sigan viendo de qué manera se acercan al Padre. Yo he decidido no morir por ustedes. Fue un momento de gran decisión para el Señor Jesús en ese tiempo. No obstante, hermanos, el Señor Jesús permaneció adelante en el ministerio. Y en la oración que el Señor hace al Padre, tiene dos aspectos, o presenta dos peticiones al Padre Celestial. La primera es la súplica: Padre, libérame de este sufrimiento. Si es posible de mí, si es posible, pase de mí esta copa sin que yo la beba. Y como se ha dicho en otras ocasiones, hermanos, el Señor Jesús está utilizando una figura como si tuviese que beber en una copa todos los pecados concentrados de toda la humanidad, de todos los tiempos y de todos los lugares. Una copa de veneno con todos los pecados nuestros que había de tomar el Señor Jesús. Y por eso la primera súplica que hace el Señor Jesús: Padre, si es posible, pase de mí esta copa y no tenga que sufrir en una angustia, en una presión extremadamente de sufrimiento, sufriéndolo, viviéndolo en la carne propia, porque era humano como nosotros. Y era su petición ante un cuerpo frágil, a un cuerpo que sufría, un cuerpo que tenía esa situación. Una súplica: si es posible, Padre, que no beba yo esta copa. Esa fue la primera petición. Hermanos, con toda razón, todos cuando nos acercamos a nuestro Dios, podemos pedirle, podemos decirle: Señor, necesito esto. Señor, tengo esa preocupación, tengo ese problema, tengo esa incertidumbre, tengo este proyecto. ¿Qué quieres que haga? Y la segunda petición es: no se haga mi voluntad, sino se haga tu voluntad.
Y el Señor, hermanos, el Señor Jesús se sometió de manera consciente, voluntaria, a la voluntad del Padre. La segunda petición es: ¿tú qué quieres? ¿Tú qué quieres que yo haga? La primera es: líbrame de esta copa. Pero la segunda es: ¿tú qué quieres que yo haga? Y en todas nuestras oraciones creo que debe ser esa una constante. Señor, esa es mi petición, pero ¿tú qué es lo que quieres? ¿Tú qué quieres que yo haga? El Señor Jesús estaba plenamente consciente de que iría a la cruz y que moriría. En Juan 6:38 dice: he venido del cielo, descendí del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, de Dios, del Padre. Y es necesario que muera el pastor por las ovejas, en Juan capítulo 10. Siempre, amados hermanos, debemos seguir el ejemplo del Señor Jesús. Esa es mi petición, pero ¿qué es lo que tú quieres? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que quieres que yo haga? ¿Qué es lo que quieres que yo decida? ¿Qué es lo que quieres que yo ande? En Santiago 4 dice en el versículo 13: hoy y mañana, algunos dicen, iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Qué es vuestra vida? Neblina que desaparece pronto. Deberías decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si el Señor quiere. Hay algunas personas que dicen: sí, Dios quiere. ¿Sí? ¿Cómo hablamos con tanta seguridad? Y decimos que lo que yo quiero es lo que Dios quiere. Dice la palabra de Dios que debemos decir: si el Señor quiere, entonces haré esto o aquello. En la vida quiero casi terminar, en la vida del profeta Elías, en uno de los acontecimientos muy estudiados, muy sonados de la vida del profeta Elías, acababa de tener un gran triunfo y derrotar a los profetas de los Baales, falsos dioses. Y Dios había manifestado su amor, su misericordia y su aprobación en la vida del profeta Elías, consumiendo un holocausto que había puesto Elías, de 2 bueyes sacrificados con agua, llenos de agua, empapados de agua, y completamente rodeados por una zanja, empapados, y descendió fuego y consumió todo eso. La misericordia de Dios, la respuesta de Dios. Y entonces derrota ahí, él solo, a 500 seguidores de Baal. Y en la palabra de Dios previamente menciona a otros 400. Pero después de que hace eso, la reina lo amenaza con que lo va a matar, porque era una mujer malvada y su marido también. Y entonces lo amenazan de que lo van a matar. Y entonces Elías empieza a huir y empieza a tener miedo y se va y se mete a una cueva. Y ahí se esconde y ahí está con miedo, con desánimo, con depresión en su vida, cubierto por la oscuridad de ahí. Y es ahí, en ese momento, cuando viene la voz de Dios, la palabra de Dios, y le dice: ¿qué estás haciendo aquí, Elías? Levántate, fortalece y sigue adelante, todavía tienes muchas cosas que hacer. Hermanos, Elías se va y se mete en su propia depresión, ensimismados en sus propios pensamientos derrotistas, aislado, enojado con Dios, reprochándole a Dios, buscando el refugio en una cueva, que pudiera haber sido esa misma cueva el lugar donde muriera, aislado. Y a veces cuando estamos enojados con Dios, o estamos deprimidos, o estamos reprochándole a Dios, ensimismados en nuestro pensamiento, nos aislamos de los demás, queremos que no nos hablen, queremos estar escondidos, nos metemos en una cueva oscura de depresión.
¿Saben que el Señor Jesús, después de que fue crucificado, fue llevado a una tumba? Y era una cueva precisamente abierta en el cerro y cubierta con una gran piedra, una cueva oscura. Y ahí estuvo el Señor Jesús, muerto, pero de ahí se levantó resucitado, pero de ahí se levantó triunfante, pero ahí se levantó para ser glorificado, se levantó para darnos vida eterna. Y Elías, hermanos, también el Señor lo levantó y salió y sirvió a Dios por la voz de la palabra de Dios. Y dejó el enojo y dejó el rencor y dejó el resentimiento y la oscuridad para salir a la luz admirable de Dios. El Señor Jesús salió de la oscuridad, de una cueva donde lo habían metido, para la gloria y para la salvación. Amados hermanos, yo sé que vivimos en un cuerpo que a veces podemos sentirnos tristes o acongojados o enojados o incluso deprimidos. Pero eso no es el pecado. El pecado es que querramos permanecer ahí, porque Dios siempre está viniendo con su palabra y está hablándonos. Levántate, sal, todavía tienes mucho que hacer. Todavía el Señor te está dando grandes oportunidades para vivir y para servirle. Por eso, amados hermanos, cuando venga alguna situación de esas a la vida nuestra, recordemos que siempre el Señor estará hablándonos, estará tendiéndonos sus brazos de amor, su diestra para levantarnos y para sacarnos de cualquier situación, por obscura, por profunda, por difícil que sea. Le tenemos a Él, tenemos su amor y su misericordia. Amados hermanos, el Señor Jesús, en ese momento de gran angustia, hace esas dos peticiones al Señor. Por un lado, Señor, eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo te pido, eso es lo que yo presento ante ti. Pero por otro lado, haz tu voluntad, porque yo sé que siempre tu voluntad será lo mejor para mi vida. Amados hermanos, la invitación que la palabra de Dios este día nos hace es a estar orando. Y quiero invitar que si alguien no ha recibido a Cristo todavía, tal vez de las personas que nos ven a distancia, le invito a que reciba a este Cristo de amor, de misericordia y de perdón, que lo invite a su corazón y que crea en Él, que le reciba. A todos los que le recibieron les dio potestad, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Invítelo, recíbalo. Y la invitación para todos nosotros, hermanos, es a orar siempre, a seguir siempre en oración, que el ejemplo lo tenemos muy claro en su palabra, en nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les siga bendiciendo.